Momento de recibir al presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Renovable, a Marcelo Mula, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros en el estudio. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos. Bueno, aparte, días movidos, decíamos, martes y miércoles se desarrolló en el LATU el 10º Congreso de LATAM Renovables y bueno, queríamos conocer a ver cuál es el balance de lo que ha sido esa instancia. Dale, perfecto. Sí, en realidad terminó tarde el día de ayer, dormimos poco, todo el directorio. Sí, fueron 2 días intensos de un congreso que es la 10ª edición, hace muchos años, y que bueno, que tenía como este año como tema justamente energía del futuro. Ustedes venían hablando de eso. Sí. Y la segunda parte, compromiso nacional. Ese es un poco el tema que se planteaba en este congreso. Y no sé si ustedes conocen un poco Auder, pero la asociación nuestra lo que hace es nuclear un poco el sector privado, pero también hay empresas públicas, la academia. Es una organización civil que lo que empezó en sus inicios promoviendo las energías renovables, y eso en el mundo ha evolucionado a que justamente las energías renovables ahora son base para otro tipo de desarrollos económicos. Entonces se incluyen en esta asociación hoy en día otros como la movilidad eléctrica, como el hidrógeno verde, y otros temas que después comentaré. Así que es bien amplio y bueno, y justamente todo enfocado a la nueva oportunidad que tiene Uruguay para empezar a fabricar estos nuevos combustibles en base a energías renovables que van a empezar a sustituir el mundo del petróleo. Entonces, en ese contexto, es un congreso bastante amplio. Hay autoridades, generalmente los ministros, ya estaba la ministra de Industria, estaban los presidentes de las empresas públicas, y después, bueno, generalmente tratamos de darle un nivel al Congreso para traer gente de afuera o que nos un poco marque las últimas tecnologías, por así decirlo, o tendencias o temas de financiamiento, expertos, así que sí, bien variado. Decías ahora, justamente cuando mencionabas los distintos temas y demás, que estuvo presente obviamente el tema hidrógeno verde, y allí se hablaba, ¿no?, de que hay 4 o 5 proyectos que podrían concretarse, bueno, en lo que queda del año. Algunos ya han estado, ¿no?, sobre la mesa desde el año pasado. ¿Por qué producir hidrógeno verde en Uruguay? Bueno, hay que hacer un poco de historia. Nosotros en Uruguay, ustedes saben que la primera transición energética, creo que se llama, ya pasó. Convertimos nuestra matriz energía eléctrica a fuentes autóctonas y renovables, básicamente viento, sol y agua. Eso en Uruguay pasó hasta el año 2017, lo logramos. Y el mundo todavía está en ese camino y muchos países todavía ni empezaron. Entonces ya estamos posicionados como en un lugar de partida distinto que el resto. Después, lo otro que está pasando, que el tema del cambio climático y algunos acuerdos han empezado a generar la necesidad de los cambios, pero ya por una demanda impuesta de los combustibles. Se empiezan a surgir empresas que dicen, yo para seguir funcionando tengo que cambiar mi forma de usar combustibles. Entonces empiezan a surgir como esta demanda de nuevos combustibles, que básicamente son combustibles como los de ahora, pero que se arman en el momento. En vez de esperar millones de años con energía solar capturada por los árboles que después se convierte en petróleo, que básicamente es eso, biomasa después de millones de años, logramos hacerlo en una fábrica. Captar la energía del sol, por ejemplo, y con energía solar, alimentar una fábrica, y esa fábrica genera el mismo combustible, con agua, captura CO2. Entonces, eso lo que tiene de bueno es que no produce ese proceso emisiones y para, digamos, de seguir contribuyendo con el cambio climático. Entonces, eso es como que la base de todo. Entonces, empieza a generar una demanda. Uruguay está posicionado ya como que pasó la primera transición y estábamos en la vanguardia de lo que es la segunda transición de energía, pero ya de energía primaria, que se llama, ¿no? de toda la energía. De energía del transporte, de las fábricas. Entonces, en ese contexto es que surge lo del hidrógeno, porque el hidrógeno es como que es la materia prima para poder armar todos estos combustibles. Esos combustibles, aparte de hidrógeno, necesitan otras cosas. Por ejemplo, para la molécula, ustedes ven las moléculas del hidrocarburo, tiene carbono. Y ese carbono nosotros en Uruguay lo podemos capturar de los procesos de las fábricas, el CO2 biogénico que le llaman, de las fábricas que, por ejemplo, de celulosa o todas las que usan biomasa como fuente, que en Uruguay hay mucha. Y bueno, y también eso nos posiciona porque no hay muchos países que tengan en el mismo lugar el recurso solar, eólico, biomasa, agua, que es un tema bien importante porque el agua también se necesita y bueno, venimos de un año de sequía y eso estuvo sobre la agenda, pero bueno, ahora les comentaré un poco más, una charla que se dio ayer muy buena de un académico.
Bueno, entonces viene por ahí lo del hidrógeno. O sea, tendríamos la cantidad de elementos que se precisan para poder ir a eso. Digamos, reunimos todo eso. Sí, Uruguay tiene las condiciones. Después siempre se habla que Uruguay tiene estabilidad, digamos, política y política de largo plazo en temas de energía. Bueno, por eso era la segunda parte del Congreso. Todo esto en charlas técnicas de ver cómo está la tecnología y expertos contando, ¿no? Ya hay proyectos que tú muy bien decías de hidrógeno. No solamente hidrógeno, también empiezan los usos. Entonces ayer había charlas de movilidad sostenible donde empresas empiezan a usar, por ejemplo, para el transporte de pasajeros, ómnibus eléctricos, que ya en un Montevideo hay, pero ahora van a traer 200. Sí, y ahora después te vamos a preguntar por movilidad eléctrica. Pero eso es parte de todo, porque también para mover carga pesada en Uruguay, que se usan muchos camiones, ustedes ven que cada vez hay más camiones, por más que hay un tren y vas para la ruta, vas como para Durazno y son camiones que tienen ya se llaman tritrenes, son 3 camiones como un tren de camiones. Y bueno, y todo eso usa combustibles fósiles y hay ya camiones que vinieron al Uruguay eléctricos, y camiones hidrógeno. Entonces, bueno, es como que los usos ya empiezan, ¿viste?, a estar sobre la mesa. Y bueno, volviendo al tema, la segunda parte del Congreso, que es por acuerdo nacional, por eso invitamos en este caso que estuviera representado el sector político, en este caso fueron los dos candidatos que tuvieron más votos en la primera instancia y que ahora van a estar compitiendo para ser presidentes, para redoblar ese mensaje que se puede dar de Uruguay, que también es otro diferencial. Nosotros cuando salimos afuera, tanto el sector empresarial como los ministros, como hemos acompañado delegaciones en todos los gobiernos, lo primero que se ponía sobre la mesa era que Uruguay tiene un acuerdo multipartidario con una política de Estado al 2030 en temas de energía. Estoy hablando cuando se logró la primera transición. No se olviden que la primera transición se hizo en 8 años, desde el 2000, bueno, en 10 años, del 2010 al 2017, después un poquito antes con la bélica, pero en 10 años se dio vuelta todo. En aquel entonces fue más bien por necesidad, porque nosotros, ¿se acuerdan que teníamos, si no llovía, el precio de la energía que había que comprar era carísimo, dependíamos del precio del petróleo? Entonces ahora eso desapareció, hubo sequías y nadie habló de problemas de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros generamos nuestra propia energía en base a nuestros propios recursos. Entonces, bueno, eso, para poder lograr eso, lo primero que teníamos sobre la mesa era aquel acuerdo multipartidario del año 2010. Entonces, bueno, lo que pedíamos un poco al sector político, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para traer estas inversiones, es que ese acuerdo multipartidario habría que refrendarlo y actualizarlo. Porque obviamente en el 2010 no existía el hidrógeno arriba de la mesa. Entonces está. Y pensando en los proyectos de hidrógeno verde, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos económicos, ambientales, regulatorios para que sean viables estos proyectos? Sí, bueno, ahí aprovecho a comentarles que en Uruguay el año pasado se armó una asociación de hidrógeno del Uruguay, porque justamente, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno para poder producir hidrógeno empieza desde tener nueva potencia renovable, es decir, que poner parques solares y eólicos nuevos, hay que montar una fábrica, hay que construirla, después ese producto que básicamente va a ser para exportación, hay que transportarlo seguramente en puertos nuevos, entonces veíamos que como que tenía muchas puntas, y se armó una asociación justamente de las cámaras que están en los eslabones del negocio. Está la Cámara de Industria, la Cámara de Construcción, la Cámara General de Empleo de Energía, la Cámara Logística y Auder. Esos son los socios fundadores. Entonces, en esa asociación se están estudiando a fondo y tuvieron un espacio muy importante en el Congreso para presentar cuáles eran los desafíos. Entonces, hay 60 profesionales que trabajan como esta asociación civil, digamos, en forma honoraria, y ya hay algún identificado problemas para resolver, más que problemas, desafíos, porque en realidad es algo nuevo y con propuestas. Temas regulatorios, básicamente hay que hacer mucha infraestructura de obras nuevas, de líneas eléctricas, porque hay que esta energía renovable no se produce donde está la fábrica, se produce donde se puede, claro, digamos, y hay que llevarlo, ¿no? Entonces, y seguramente también participen privados, porque UTE no va a poder hacer toda esa inversión. Estamos hablando de 20 veces más energía de la que tenemos hoy renovable. Entonces es una... y bueno, entonces todos los desafíos de infraestructura, de promoción, el tema del agua, de ver, bueno, el agua es un problema, no es un problema. Ya les adelanto que ayer una excelente presentación de un técnico investigador
que mostraba la cantidad de agua, cómo funcionan los acuíferos y cuánta agua entra, cuánta agua sale y cuánto se requeriría para toda la hoja de ruta del Uruguay, y son números insignificantes. Entonces, se puede ser una gran preocupación, ¿no? Es un tema, como todo lo nuevo, es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo para que la gente que nos escucha entienda que no es un problema, pero está bien que esté sobre la mesa y que la academia sobre todo se expida, y estos son académicos, ¿no? No vienen del lado de la empresa, que a veces uno le puede quedar la duda, che, ¿y por qué en Uruguay? Bueno, en Uruguay, básicamente por todo lo que le dije, pero también en Uruguay tenemos agua en abundancia, y eso, por ejemplo, no pasa en otros lugares. Porque, ¿qué pasa? En esta segunda transición estamos compitiendo con algunos países. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Colombia. Esos países que ya también están bastante avanzados en una primera transición, aunque les falta mucho llegar ahí, a donde estamos nosotros, pero están ya atrayendo inversiones. Y estamos compitiendo en la primera ola en estos proyectos, que aparte son los primeros en el mundo, si la tecnología se está desarrollando. Entonces se está desarrollando la tecnología, se está desarrollando la demanda, y Uruguay lo miran como un país interesante para poder empezar a hacer proyectos. Entonces nosotros, imagínense, tenemos que mostrar nuestras virtudes y diferenciarnos un poco del resto de los países. El acuerdo multipartidario, les digo, y la foto que habrán visto que de los candidatos ayer diciendo que ellos no tienen ningún problema en avanzar en ese sentido, ya es un diferencial. Eso no se consigue ni en Chile hoy en día, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Argentina. Y después estos otros diferenciales de promoción, de infraestructura, del recurso hídrico. En Chile tiene un problema, porque donde está el sol, que es en el norte, no tienen recurso hídrico, pues es un desierto, entonces es mucho más costoso. En el sur no tienen sol, tienen viento. Es muy difícil tener lo que tenemos nosotros, que en una superficie chica como es Uruguay tenemos todas las condiciones. Y eso ha disparado mucho interés en empresas gigantes a venir a Uruguay, a empezar a evaluar, instalarse acá y posicionarnos como dijera yo, los nuevos proveedores de energía a nivel de primaria, de petróleo, ¿no? Y uno dice, pero la demanda ya está, ese es el otro problema. Los desafíos es que la demanda empieza a existir, y bueno, y de a poco empiezan a haber países, empresas que empiezan a cinchar para ir para ese lado. Claro. ¿A qué países le podríamos llegar a vender, por ejemplo? Y bueno, los mercados que consumen más energía son Europa, Estados Unidos, Asia, sí, son los grandes consumidores. Los que están en vanguardia, digamos, por ejemplo, Alemania tiene un programa. Alemania es un caso especial, porque aparte Alemania quedó un poco con problemas energéticos después de la guerra con Ucrania, porque ellos tenían abastecimiento energético desde Rusia que se les cortó y tuvieron que reconvertirse. Entonces, no solamente estos temas se ven por el lado del medio ambiente, sino también por la seguridad energética. Entonces, Alemania está promocionando, está subsidiando algunos proyectos de empresas que se vienen a instalar en países que tienen el recurso, y hacen el macheo con empresas alemanas que necesitan esa energía, y como que acomodan las diferencias entre los precios, ¿no? Porque hoy en día es más caro, porque como todo lo nuevo, entonces dan subsidios. Entonces, Alemania es un país concreto. Hay un proyecto acá, el proyecto Tambor, es una empresa alemana para venderse a una empresa alemana. Pero después hay otros mercados, que se han hecho acuerdos y formado MOU, que le llaman acuerdos de entendimiento con países de la comunidad, otros países de la Comunidad Europea. Con Estados Unidos empezó a tener un vínculo. También está mirando un poco más a la región de una forma más de como a poder asociarse y tratar un poco de empezar a fabricar fuera de China varios de los componentes que hoy compran. Hoy es muy dependiente la energía renovable de China, porque fue el país que más evolucionó el tema de movilidad eléctrica. Si hay mucho que si hoy China tuviera algún problema, por ejemplo, te diría que el 99% de los paneles solares se fabrican en China. Entonces, ¿Y no se corre el riesgo de desarrollar antes nosotros los proyectos, de que exista la cantidad de demanda que se precisa? Porque decías que vamos a tener 20 veces más de energía. Sí, pasa que estos proyectos no se desarrollan si no tenés primero firmado los acuerdos de venta. Es como que primero está el acuerdo de a quién le vas a vender. Hay mucho en este momento de desarrollo a riesgo, porque las empresas te dicen, bueno, yo quiero instalarme acá, y habla con varias empresas del Uruguay, y empiezan a decir, si llega a salir el proyecto, yo necesito tener tanta energía solar, eólica, las líneas de infraestructura. Entonces, hay muchas empresas trabajando en forma, digamos, por si salen los proyectos, están invirtiendo dinero,
Y ahí sí hay una apuesta. Pero esa está a modo de desarrollo. Después, para concretar, es como, no sé, piensen en UPM. UPM no se instaló acá hasta que no tenía quien le compraba la pulpa. Entonces es más o menos lo mismo. Para entenderlo, las mismas empresas que hoy producen petróleo son las mismas empresas que están empezando a producir estos combustibles. Ellos tienen los clientes. Entonces, vos tenés los clientes. Si el cliente te empieza a pedir, bueno, che, mira, ahora necesito este tipo de combustible, son las mismas. Que es un poco lo que es complicado de entender. Uno cuando viaja empieza a ver, y vos ves ahora British Petroleum, que cambió su logo y es verde, y ves a Shell y ves a todas esas empresas que manejan el mundo de la energía, y son las que están haciendo las inversiones. Entonces un poco la velocidad y un poco la demanda surge de eso, ¿no? De la velocidad con que las empresas consumidoras empiezan a pedir los productos. Hay un ejemplo que es un poco bien concreto, que es, por ejemplo, el mundo de la aviación. Ahí hay una demanda ya regulada que para el 2030 el 10% de los combustibles tienen que ser SAF, que es Sustainable Aviation Fuel, que son combustibles sintéticos no contaminantes, por decirlo fácil. Y ahí ya nosotros tenemos aeropuerto en Uruguay, entonces en el 2030 tiene que haber en el aeropuerto un tanque con ese combustible, si no el aeropuerto no puede operar, por decirlo. Entonces ahí ya hay una demanda, y por eso es que ANCAP, estuvo el presidente anunciando el proyecto de empezar a fabricar en Uruguay esos combustibles, en principio con el hidrógeno que ya tienen como subproducto de la refinación del petróleo, que en la etapa de transición, porque las transiciones son eso, ¿no? Salimos de una situación, llegamos a un punto objetivo, pero hay unos años que hay que ir desarrollando. Entonces, hoy en día te permite esa normativa que usar hidrógeno, que viene de un proceso que no es totalmente verde, porque viene del proceso de la refinería, pero sí a usar la parte de CO2, esa yo les decía, la parte del carbono, con aceites especiales, y ahí se arma se sintetiza el combustible, y eso ya está anunciado el proyecto y Uruguay ya va a empezar. Y si miramos la región, Marcelo, ¿no? Brasil pretende instalarse como uno de los principales productores de hidrógeno. Acá la pregunta puede ser, bueno, si podemos competir contra eso o si deberíamos trabajar en conjunto. No, a ver, es un mercado, te diría, casi infinito. Después, hoy ven la cantidad de energía que se mueve en el mundo, de barcos, y todo lo que hay que fabricar, hay para todos. Digo, hay proyectos, obviamente la escala de Uruguay es muy chica comparado con lo que va a ser Brasil, estoy hablando capaz que de acá a 20 años, cuando nos acordemos de esto. Es lo mismo que nos pasó con la energía solar, por ejemplo, que yo vengo de ese palo. Nosotros empezamos antes que Brasil, y teníamos instalado, no sé, más mega que Brasil, y cuando ahora Brasil empezó, no sé, son 100 veces mayores que nosotros. Pero empezamos acá, se empezó y llegamos a una escala interesante para poder desarrollar. Entonces, hay competencia sobre todo para traer estos nuevos primeros proyectos que están subsidiados. ¿Tá? Entonces hay subsidios, hay apoyos, entonces estamos compitiendo como para posicionarnos en eso y estar bien preparado cuando empiece la demanda fuerte, de decir, bueno, todo lo que yo le decía de las ventajas competitivas de Uruguay, a lo largo lo que hacen es estabilizar un precio a largo plazo del producto. Cuando vos tenés el precio no solamente de los productos estos, no solamente que tengas energía solar barata, agua accesible y promoción, sino también el costo del financiamiento de los proyectos, eso depende mucho de la situación del país. Y Uruguay hoy en día es de los pocos países que hace años que está con un grado inversor, y digamos los compradores, los off-takers, miran esas cosas, porque en definitiva los que financian el Estado siempre está como garante de alguna forma u otra por la estabilidad. Entonces eso nosotros también digamos, cuando haces el número final, el precio del financiamiento influye mucho. Entonces, bueno, por eso también creo que está bueno ver todas las aristas para entender porque a veces nosotros invitamos, por ejemplo, al BID, al CAF, no sé, a los técnicos, pero también invitamos a los políticos, porque vemos realmente una oportunidad de inversión en Uruguay, como la gran oportunidad, por más que sea nuestro sector, lo dicen los académicos, lo dicen, es decir, Uruguay está posicionado como para meterse en este nuevo sector, que es algo nuevo, ¿no? Desarrollarlo, industrias nuevas, y bueno, y con todo eso implica de capacitación de nuevos profesionales, de poder darle trabajo a la gente que se está formando hoy en día en Durazno, en la UTEC,
Hay un montón de gurises que están estudiando y hoy en día está como que recién, Claro. ¿entienden? Está empezando. ¿Y qué papel deberían jugar y qué papel juegan actualmente UTE y ANCAP, por ejemplo? Y bueno, hoy son actores claves, porque en la primera transición se hizo básicamente gracias a que los contratos que se firmaban con los generadores eran con UTE, que era, digamos, con respaldo soberano, es decir, UTE es una empresa que tiene grado de inversor, es decir, el financiamiento que con un contrato con UTE te lo da cualquier banco, es decir, porque saben que UTE va a pagar. Y en esta segunda transición va a ser un poco distinto, porque obviamente las inversiones que vienen, la energía que se va a necesitar va a ser en otro formato, puede ser entre empresas privadas y directamente entre fábricas y empresas privadas que se instalen, pero la forma de cómo se arman las redes energéticas están todas interconectadas. Entonces ayer veíamos una presentación que hizo el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, ahora en su función de investigador en la universidad, y él mostraba cómo se visualizan estas nuevas fábricas, cómo se insertan con esos grandes consumos. Es como que un Uruguay nuevo se instalara de consumo y se tuviera que mezclar con las redes actuales. Entonces el operador de la red, digamos, el uso de las líneas ya existentes para poder intercambiar energía, y bueno, obviamente el aporte que pueda hacer UTE energético a estos nuevos sistemas, por ese lado es fundamental. Y después por el lado de ANCAP, es como que la otra empresa energética del Uruguay cada vez tiende más también a ir a estos nuevos combustibles y pasan a ser también como que proveedores de energía renovable y que requieren en su base también interactuar para poder abastecerse de electricidad estas fábricas que ellos van a tener. Entonces, bueno, está planteado medio sobre la mesa y lo dejan ver todos, que en un futuro seguramente la forma de gestionar las empresas públicas tenga que estar de una forma mucho más trabajando en conjunto. Hay Uruguay en conjunto con privados. No, en conjunto entre ellas. Entre ellas. En la forma de gestión, de directorios, de tomar decisiones. No te digo que se junten y que sea una sola empresa, eso no sé, lo definirán los técnicos, pero sí hay como que muchos puntos de encuentro. ¿Ah? La movilidad. Hoy en día la movilidad, tú para cargar un auto eléctrico vas a una estación de servicio y están ahí los cargadores. Entonces ahí está cambiando el negocio de los que venden combustibles hoy en día. Y bueno, y la energía eléctrica hoy en día es de UTE, pero el tema del combustible es de ANCAP. Entonces yo creo que tienen un rol importante y hay que pensar bien cómo se va a instrumentar, porque son actores claves en esta segunda transición. ¿Y cuál es tu evaluación, Marcelo, sobre la generación de energías renovables y el impulso de políticas vinculadas a estas energías durante este periodo puntual de gobierno? Bueno, este periodo, recién este año. En el 2017 se terminó la primera transición energética y desde 2017 hasta el año pasado, hasta este año, no se instaló más nada de renovable en Uruguay. Nosotros lo contamos y no lo pueden creer. Es decir, como que hubo un parate. La explicación viene porque como que se dio un salto un escaloncito un poco más grande de lo esperado, según algunos modelos. Pero bueno, ayer se planteaba también en las presentaciones que para UTE, por ejemplo, en sus modelos de expansión tienen que entrar, por decir un número, 100 megavatios de energía solar de acá a, no sé, serán 8 años. Y por el lado de la Universidad de la República decían, no, ya se tendría que haber incorporado 500 megavatios, estamos con un atraso. Son modelos y dependen de muchas variables. Lo que sí está claro que la demanda de energía, hablando de energía eléctrica ahora en Uruguay, está creciendo más de la media. Antes era un 2%, y 2% de energía es muchísimo por año. Tenés que instalar, no sé, varios parques solares para poder cubrir ese gap. Entonces, sin duda que en este periodo de gobierno pasó eso, que como que recién ahora en el final se inauguró un parque ahora de 35 megas que ya venía ahí en Punta del Tigre, que con aquel lío de Hyundai hubo una negociación con UTE y se terminó saldando una deuda con un parque solar. Y bueno, y se anunciaron también las construcciones de algunos primeros parques. Pero te diría que este gobierno, lo que digamos que te diría como lo positivo fue que, y sobre todo con la iniciativa del ministro de Energía, que es un técnico digamos que es experto en el tema y lo hemos acompañado a varios viajes, él se convenció de que desde el punto de vista técnico, no tanto político, estaba convencido de que el hidrógeno era una
una posibilidad para el país. Entonces fue posicionarnos en el mundo, como que les decía, como un posible proveedor, y eso dio mucho trabajo, porque en Uruguay realmente no nos conocían que teníamos esa cualidad. Entonces hubo mucho trabajo de posicionar Uruguay para que vengan las inversiones, y te diría que básicamente fue eso. Obviamente después la gestión de las empresas públicas para poder acompañar la primera transición siguió, se instalaron los puestos de recarga de los vehículos eléctricos, se comentaron un balance que cuando ves todo junto lo que se hace, hay muchas cosas que se hacen. Siempre hay cosas que uno puede decir, las velocidades podrían ser distintas o no. La verdad que fueron 2 gestiones, desde mi punto de vista, de las empresas públicas muy buenas, en ese sentido de acompañar la transición energética, ¿no? Y no se olviden que... Aunque decís que igual hubo un estancamiento de 2017. Sí, eso fue creo que un poco el problema del parate. Porque cuando vos venís compitiendo en las grandes ligas, Uruguay, y se arman las empresas y está todo el mundo capacitado, y de repente un día para otro se queda sin proyectos... Dejamos de competir en las grandes ligas. Claro, o te vas del país... o gente se queda sin trabajo, empresas cierran. Entonces la continuidad en el tiempo de este tipo de negocios es fundamental. De hecho, hoy las empresas uruguayas están en Colombia, en Perú, están asesorando en las transiciones, las primeras transiciones, y trabajando en otros países. Se tuvieron que salir afuera porque acá no había trabajo, digamos. Entonces podríamos decir que no hubo avances sustanciales en lo que tiene que ver con energías renovables. No, en el sentido de implementación no hubo. Ya te digo, se focalizó más en la parte, es decir, como aspecto positivo, en posicionar al país. Hubo un parate en cuanto a las inversiones, discutido, ahí por varios, otros queríamos que si fuera a otra velocidad, pero miren lo que pasa, las externalidades de la primera transición. Hoy en día, no sé si saben, pero el primer consumidor de energía eléctrica en Uruguay, no sé si saben qué es, pero es una empresa que lo que se dedica es a minar datos, minería de datos. En Uruguay, minería de datos, con lo caro que es la energía, y empezás a preguntarte por qué vienen esas empresas acá, consume 45 megas, es decir, más que cualquiera de las industrias tradicionales nuestras. Una minería de datos, básicamente lo que son computadoras, servidores que ponen a disposición procesamiento de datos. Y eso tiene un precio que se paga en el mercado. Y bueno, vienen en Uruguay, así como los servidores que ahora va a instalar Google acá en Uruguay, que se anunció, básicamente porque estos nuevos proyectos que son grandes consumidores de energía tienen que ir a lugares que la energía no es un problema desde el punto de vista ambiental. Es decir, no pueden ir a un país que tenga que prender una central a carbón para tener ese sobreplus de energía, porque directamente no lo financian, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas, es decir, capaz que ese huevo y la gallina. Nosotros ahora estamos viendo las externalidades, capaz que de ese poquito más que se invirtió en energía, esos escalones, pero ahora están viniendo empresas que ni pensábamos. Es decir, Uruguay va a ser uno de los principales proveedores de datos, es decir, no de datos, sino de lugares para procesar datos en el mundo, que eso hace 3-4 años era impensado, ¿no? Son mercados nuevos, oportunidades de negocio, y eso mueve, porque que esté Google acá, mueve un montón la economía, porque hay profesionales que tienen que trabajar. Y bueno, otro proyecto muy discutido, el de Google, ¿no? Sí, se discutió mucho por el tema ambiental, porque ellos iban a usar agua para enfriar los servidores. Y eso también, muchas veces uno dice, pero esa agua ¿dónde viene? Pero muchas veces son circuitos cerrados. Al final decidieron cambiar y ahora van a enfriar con aire, pero igual se requiere muchísima energía. Sí, claro. Y bueno, entonces, por ese lado, quedarnos con eso, ¿no? Que nos abren oportunidades nuevas de inversiones en Uruguay por haber hecho bien esta primera transición, y tenemos esa oportunidad y se van a empezar a concretar. Bueno, ahora el ferry, no sé si escucharon hace poco, pero un ferry, un barco, va a ser eléctrico, es el mayor del mundo, se va a construir para hacer mover gente entre Uruguay y Argentina, de Bucobús, lo hicieron público. Y eso también, nosotros, que el primer barco eléctrico, el mayor barco va a mover más de 2.000 personas entre Colonia y Buenos Aires, se haga en Uruguay, y también tiene mucho que ver con eso, y lo que lo financien los bancos. Entonces, en este nuevo mundo que se plantea de descarbonización y las nuevas economías, es un tema apasionante, pero también de mucho dinamismo, de que estar muy actualizado, de justamente posicionar, y después empiezan a aparecer las oportunidades. Bueno, justamente hoy más temprano hablábamos que ayer participaron del Congreso los candidatos de la oposición y también del oficialismo. Estuvo allí Yamandu Orsi, estuvo Álvaro Delgado, y bueno,
La consulta es qué sacaste en limpio de estas intervenciones, pensando en esto que vos decís, ¿no? Que depende de cómo se trabaje como país el desarrollo o no de las herramientas que ya tenemos. Bueno, yo me quedé súper contento que ellos tuvieran concordar. Es decir, los dos dijeron el mismo mensaje. Más allá de alguna variación, los dos están dispuestos a rever el acuerdo multipartidario y actualizarlo. Delgado creo que propuso 2050, con una visión mucho de largo plazo. Yamandu Orsi en la misma línea, no habló de fechas, pero lo dijo, por nosotros, si es por nosotros, lo podemos firmar mañana. Entonces, una señal así tan fuerte del sistema político y posiblemente de los que vayan a ser presidentes hacia afuera es recontra importante. Por lo que le decía hoy, del sector empresarial puede tener moverse, la academia, pero si el sistema político no se pone de acuerdo y dicen los técnicos, ¿no? Vamos por este rumbo, porque ahora es por una oportunidad la segunda transición. La primera fue por una necesidad. ¿Vieron cuando hay necesidad de los países? Porque había apagones, porque ahora en realidad es una oportunidad grande, y cuando hay oportunidades así, tenemos que movernos rápidos. Tenemos un antecedente con el tema de la informática en Uruguay. Hoy en Uruguay hay pleno empleo, y si alguien se recibe, consigue trabajo, porque logramos posicionar al Uruguay en el mundo como proveedores de desarrollos de aplicaciones, de software, y hay mucha gente trabajando de acá para afuera. Directamente trabajan en una oficina con clientes en el exterior. Sí. Y bueno, y en forma parecida, pensar lo mismo. Podemos montar fábricas de un nuevo sector asociado a la industria química, con profesionales uruguayos, con un producto que obviamente va a transformar la matriz nuestra. Nos queda un 40% todavía para descarbonizar. Es decir, más del 60% en Uruguay ya es de origen renovable, la energía primaria, y ese 40% lo podemos lograr. Podemos ser de los primeros países carbono neutro, pero a su vez ayudar al mundo. Digo ayudar porque nosotros pregonamos mucho el tema ambiental, ¿no? Ayudar a por lo menos marcar que se puede. Uruguay es increíble, pero cuando viajamos a los congresos nos preguntan cómo hicieron para hacerlo tan rápido, cómo fue que lograron, cómo técnicamente cómo lo hicieron, porque las energías renovables son variables. Un día hay sol, otro día no hay sol, un día hay viento, otro día no hay viento, y el sistema funciona. Y bueno, Uruguay tiene la particularidad que tiene las represas, que son como nuestra batería, pero todo eso se hizo con materia gris uruguaya, es decir, ingenieros, economistas, abogados, que armaron los contratos, y de todos los partidos. Entonces, el mensaje político ayer fue muy claro, fue contundente, que en estos temas podrá haber alguna divergencia en cuanto quizás más privado, menos privado, más UTE, más ANCAM, menos, pero que la línea va en que vamos a ir en esto. Yo estoy convencido que demorará un poquito más, un poquito menos. Creo que ya este año se va a empezar alguna de las obras, que eso sería fundamental, porque para nosotros cerrar el año con algunas ya de las obras anunciadas para poder producir estos combustibles nuevos y mostrar que se puede, ahí ya nos posicionamos igual que Chile, que tiene una plantita chiquita en el sur y hacen un marketing bárbaro de cómo que ya lo están haciendo. Entonces, estamos en una competencia regional muy bien posicionados, con el sistema político que nos apoya. Obviamente siempre cosas para mejorar, mucha gente pensando y trabajando, así que creo que un poco el mensaje es ese, y bueno, y a la gente que nos escucha a veces tiene algunas dudas, si bueno, el tema del agua, que por qué en Uruguay, eso es como una nueva colonización. A veces se habla de las empresas que vienen acá a llevar nuestros recursos. Los recursos nuestros ya es el sol y el viento, los tenemos, es eso. Y el agua, por lo que dicen, no sobra. Obviamente no van a perforar el acuífero y se va a vaciar. Eso no funciona así, ya lo explicaron claramente. El acuífero es dinámico, entra agua, sale agua. Y los ríos también, y la lluvia. Se aprovecha muy poco el agua en Uruguay. Entonces, es como aprovechar algo que tenemos el potencial, y bueno, y que empieza a haber un producto nuevo que se demanda y lo podemos fabricar. Es así de sencillo, como tenemos que por lo menos transmitir de la asociación hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, Marcelo Mula. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.